El Señor es bueno. Le damos la bienvenida a todos los que aquí se encuentran presentes. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. El Señor está aquí con su pueblo. Él ha dicho que donde dos o más estamos congregados en su nombre, ahí está Él. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y cuando venimos a la casa del Señor, dice la Biblia que venimos a ¿qué? A alabar y a glorificar su santo nombre. Amén. Este es un día muy especial para poder adorar el nombre de aquel que vive y permanece para siempre. Amén. Primero de Samuel. Abra la palabra del Señor ahí, en primer libro de Samuel, capítulo 18. Cuando usted lo tenga, me puede responder un amén. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 1. Gracias, Jesús. ¿Lo tiene? Amén. Leemos la palabra del Señor así, honrando a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, oh soberano Dios. Tu palabra, Señor, es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo. En esta tarde, Señor, tu palabra, eterno Dios, va a ser predicada. Ella, Señor, tu palabra dice que llevará vida, Señor, llevará salvación, llevará salud, llevará libertad a todo aquel que le escucha, Padre. Declaramos victoria, Señor, en esta palabra. Tu pueblo, Señor, mi vida no será igual, Señor, si yo tomo esta palabra y la pongo, Señor, por obra, por práctica en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, en esta tarde. Glorifique el nombre de Jesús. Él está aquí. Hoy voy a predicar muy despacio. Voy a predicar muy despacio porque quiero que esta palabra usted la entienda al 100%. No se vaya a perturbar. Si alguien tiene niños, mi esposa creo que va a estar allá atrás con ellos. Por cualquier cosa ahí, para que usted pueda estar bien atento a la palabra del Señor. Si usted le pone mucho interés a esta palabra, usted va a ser bendecido. Va a ser bendecido así como lo hoy. Su vida va a cambiar si usted pone por práctica esta palabra que el Señor nos va a dar hoy. Hoy vamos a hablar acerca de un hombre llamado Mefiboset. Ese hombre, dice la palabra del Señor, que vivía en un reino. Era hijo de un hombre llamado Jonatán. Su abuelo se llamaba Saúl. Posiblemente alguien de acá nunca ha oído esa historia de la Biblia. Posiblemente alguien sí, no sé. Pero la Biblia nos habla la historia de este hombre tan particular, que tuvo una relación tan estrecha con este hombre llamado David, el salmista David, como muchos le conocen. Y dice la palabra del Señor que cuando el rey Saúl fue ungido, dice la Biblia que posteriormente que él fue ungido, comenzó trabajando con el Señor y Dios le daba victoria cuando él obedecía. Pero hubo un tiempo en que un gigante llamado Goliat estaba atemorizando al pueblo de Israel. Y en ese momento que el pueblo de Israel estaba siendo atemorizado, ahí estaba también el rey Saúl. Por eso es que, si usted se da cuenta, ser cristiano significa saber depender de Dios. ¿Por qué? Porque con nuestras propias fuerzas físicas, el hombre
sea cristiano de 1 año o de 50 años, no va a poder lograr mantenerse en pie si no es por la ayuda del Señor. Y este rey, dice la Biblia, que estaba en batalla con Goliat, pero nadie se atrevía a vencer a ese gigante. Llega David, pero antes de que llegara David, ya Saúl, dice la palabra del Señor, en ese momento, Saúl iba en una caída. En vez de ir subiendo los escalones, Saúl iba cayendo, iba para abajo. Y David se iba levantando porque hallaba gracia delante del Señor. El Señor nos llama a algo muy importante, que en lo físico, en nuestra carne, nosotros vayamos menguando, vayamos cayendo. Pero en lo espiritual, usted no puede ser el mismo del 2014, el año 2015. Usted no puede ser el mismo del 2016, en este caso, en el 2017 tiene que ser mejor. En el 2018 tiene que ser todavía mejor. No podemos ir cayendo en lo espiritual, sino que tenemos que irnos subiendo un peldaño cada día más. ¿Cuánto creen esa palabra? Porque el Señor no nos ha llamado para ser cristianos derrotados. Él nos ha llamado para que levantemos su nombre en alto en esta tierra y ganemos victorias, almas para Él, entre tantas victorias que vamos a tener en esta tierra. Y dice la palabra del Señor que Saúl iba cayendo. Poco a poco Saúl iba cayendo. Pero David, él había sido ungido. Así, en lo secreto. Aun cuando nadie confiaba en él, ni su propia familia, hubo un hombre llamado Samuel, que Dios lo envió que lo ungiera. Y él peleaba con el oso y el león, donde nadie lo veía. Llega donde Goliat, le corta la cabeza, Goliat lo vence. Y Saúl se pregunta, ¿de quién es hijo este muchacho que venció al gigante? Y le dijo David, yo soy hijo, le dijo, de Isaí, de tu siervo. Pero ahí comenzó la caída más grande de Saúl. Saúl comenzó teniendo celos de David. ¿Cuántos han tenido celos de alguna vez acá? Los celos son complicados. ¿Usted sabe qué representa los celos? Tener una autoestima bajo. Creer que alguien le va a quitar algo a uno que uno lo tiene. O sentirse mal porque alguien tiene algo que alguien no tiene. Pero cuando usted sabe quién es en el Señor, no va a tener ningún miedo por lo que vaya a pasar en su vida, o en su casa, o en su familia. Y este hombre, dice la Biblia, que comenzó una amistad tan grande con Jonatán, David y Jonatán. Ahorita estamos en el comienzo de la palabra, pero quería darle estos puntos muy importantes para que usted lo pueda entender. Y dice la palabra del Señor que la amistad que había entre Jonatán y David era tan grande que aún Jonatán le avisaba a David cuando su padre lo quería matar. Porque si usted lee esta palabra, se da cuenta que Saúl se levantó contra David para quererle quitar la vida. Pero había un pacto. Diga conmigo, pacto. Había un pacto que David había hecho con Jonatán. Los pactos son muy importantes. Antes los pactos eran de palabra. Ahora muchas veces la gente firma pactos hasta en papeles y a veces la palabra del hombre hoy como que no vale mucho. Porque el hombre ha perdido mucha moralidad hoy en el día. Antes no, antes una palabra era te serviré y la gente directamente estaba directamente sirviendo en muchas áreas de la vida. Entonces dice la Biblia, vamos a leer en 1 Samuel capítulo 20. 1 Samuel capítulo 20 verso 11. Dice así la palabra del Señor. Después David huyó de capítulo 20 verso 11, perdón. Dice así, y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo,
cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultase bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Hasta ahí. Su caminar con el Señor. ¿A cuántos días estamos ya que termine el año 2015? Pocos días. En esos pocos días que estamos viviendo actualmente, usted pregúntese, ¿en qué nivel se encuentra? ¿En reserva? ¿Medio? ¿Full? ¿O apagado? Esto va para mí también. ¿En qué nivel? ¿Sin combustible? ¿Ya la aguja en reserva? Como que queriendo encender, pero a la misma vez no enciende. ¿O anda aquel torrente espiritual lleno dentro de usted? Yo sé cómo yo ando. Usted sabe cómo se siente. Pero hay alguien que sabe también cómo usted anda y cómo yo ando. Y es el Señor. ¿Cuánto deseo tengo de buscarle a Él? ¿Cuánta hambre yo tengo de buscarle a Él? Si yo tengo hambre, Él me ha dicho, yo te voy a saciar. Si yo tengo sed, Él me ha dicho, yo te voy a dar de beber. Él me lo pone en mis manos, pero Él espera que yo dé un paso para poder ser saciado de eso. Y dice la palabra del Señor, el pacto que había entre Mefiboset y David, el pacto que había entre Jonatán y David era tan grande que aún Jonatán traicionaba a su padre para que David no fuera perjudicado. Diga conmigo la misericordia. Diga conmigo misericordia. Segunda de Samuel capítulo 4 verso 4 dice así: Jonatán hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán su hijo, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y el niño quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Cuando esto pasó, hermano, Saúl ya había muerto. Jonatán ya había muerto. Otros hijos de Saúl ya habían muerto también. Jonatán era hijo de Saúl. Y Mefiboset era hijo de Jonatán. Y cuando en el palacio del reino se escuchó que Saúl y Jonatán habían muerto, la nodriza de Mefiboset lo tomó de las manos, en este caso lo chinió, como le puede llamar, y lo llevaba caminando. Pero mientras iba huyendo, se le cayó el niño de sus brazos y quedó lisiado de ambos pies. Y hoy la pregunta, aquí puede haber gente ahora
que alguien quizás lo dejó caer de pequeño por un acto de la naturaleza, violencia de algún ser humano en contra de ellos, y quedó lisiado. Cuando hablo de lisiado, Mefiboset quedó lisiado de los pies, pero hay gente que queda lisiada espiritualmente, hay gente que queda lisiada emocionalmente, hay gente que queda lisiada muchas veces por no perdonar, hay gente que queda lisiado por un abuso que pudo haber pasado en su vida, y lleva esa carga muchas veces ahí, como llevaba Mefiboset. Mefiboset, dice la palabra, que él no tuvo la culpa de lo que pasó, simplemente su nodriza lo llevaba y se le cayó de sus manos, y él en este caso quedó lisiado de ambos pies. Y en ese momento dice la Biblia que Mefiboset fue llevado a un lugar llamado Lodebar. Aproximadamente Mefiboset estuvo ahí 8 años aproximadamente en Lodebar. Lodebar, ¿qué es lo que significa? Yo se lo digo acá lo que significa en este caso Lodebar: el lugar del silencio, el lugar de la incomunicación, el lugar árido, lugar seco, lugar donde nada prospera, lugar de enfermedad, lugar de miseria. Eso es lo que significa Lodebar. Después de él ser un príncipe, viviendo en un palacio, cuando huía su nodriza, se le cae de los brazos y queda lisiado sus pies, y llega al lugar llamado Lodebar, en casa de un hombre llamado Maquir. Allí en Lodebar, el hombre simplemente subsiste. Yo he platicado muchas veces con mujeres y con hombres que fueron caídos desde su niñez y están viviendo en Lodebar, pero el Señor no quiere que sigan viviendo allí en Lodebar. El Señor quiere sacarlos de ese lugar de miseria espiritual, emocional, físico, psicológico. Mefiboset vivía en la casa de Maquir, dice la palabra del Señor acá. Dice este versículo: David ya reinaba sobre todo Israel. Y un día David preguntó, mire la pregunta que David hizo. En 2 de Samuel capítulo 9 verso 1. 2 de Samuel capítulo 9 verso 1. Yo quiero leerlo como usted dice así. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Recuérdese, el padre de Mefiboset se llamaba Jonatán. Jonatán ya estaba muerto, pero tenía un hijo llamado Mefiboset. David ya era el rey, dice la Biblia. Ya era el rey de Israel. Y David, después de tantos años, se acordó del pacto y dijo: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? ¿Por qué por amor a Jonatán? Porque había habido, más bien dicho, entre ellos un pacto. El pacto que David había hecho con Jonatán, David en ese momento, ya estando en el reinado, se acordó y dijo: ¿habrá alguien todavía de la casa de Saúl, hijo de Jonatán, a quien yo haga misericordia? Y el 2 dice: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán,
y lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Wow. Mefiboset, recuérdese, ya no vivía en el reino. Mefiboset vivía en Lodebar. Cuando Dios me sacó de Lodebar a mí y a usted que se encuentra aquí presente como hijo de Dios, vivíamos ahí en ese lugar. Estábamos tan perdidos en Lodebar como muchos mendigos andan en las calles, durmiendo bajo los puentes, en el pecado, en los vicios. Estábamos ahí. Muchos han vivido en el Lodebar de su mente, en el mundo, ajenos a la vida de Dios. Muchos, como vuelvo a repetir, posiblemente eran pequeños cuando alguien los dejó caer y los envió a Lodebar. Pero David dijo esta palabra: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por Jonatán? Y dice la palabra del Señor que David llamó a su siervo, en este caso el nombre Siba, y le preguntó. Y Siba le dice: sí, le dijo, hay uno, le dijo, que se llama Jonatán, pero está lisiado de los pies. Hay momentos, hermano, amigo que me escucha, donde no puedes salir tú solo con tus propias fuerzas de Lodebar donde alguien te mandó. Necesitas la intervención divina del Señor. ¿Por qué dice la palabra esto? Está lisiado de los pies. Y yo pregunto hoy, el desánimo espiritual es un Lodebar donde mucha gente llegó el desánimo espiritual y aún no se ha dado cuenta que está a 1 milímetro de meterse todavía más profundo de Lodebar. Pero el Señor dice en su palabra: sal de Lodebar, sal de Lodebar, dice el Señor, porque yo te saco de ahí, como le dijo a Mefiboset. Pero es necesario, dice la palabra del Señor, que el hombre acepte el mensaje que Dios envía a través de su palabra. David envió a Siba y le trajo a ese Mefiboset todo lleno de mugre. Después de ser un príncipe, vivía en las calles. Oiga bien, después de ser un príncipe, vivía como un mendigo. Pero el rey David le dice: vayan y sáquenlo de Lodebar. Y aparte de eso le dice, él, o más bien dicho, a él le van a hacer de vuelta todas las cosas que había perdido. Un día tuve la oportunidad de estar hablando con una mujer. Ella me contaba acerca de un aborto. Vivía en un Lodebar tan horrible que aún estaba a punto ella misma de quitarse la vida. Pero cuando el Señor da la palabra y la gente la escucha, la recibe, la gente es sacado de ese Lodebar donde el diablo muchas veces ha puesto a esa persona.
¿Qué es un Lodebar? Es el lugar donde no puede salir por sus propias fuerzas. Necesitas que alguien te extienda su mano para que te saque de ahí. Y este hombre, dice la palabra del Señor, recuérdese, estaba lisiado de sus pies. Vivía una vida destruida en ese lugar. Pero llegó el mensaje del Señor. Y el rey lo mandó a llamar. Y dice en 2 Samuel 9:5, dice así. Dice la palabra del Señor. Entonces envió el rey David y lo trajo de la casa de Maquir. Lo trajo de la casa de Lodebar. Y le dijo: mira, Mefiboset, te va a ser entregado todo, absolutamente todo, lo que te fue quitado. Y yo pregunto hoy, de todos los que estamos aquí, ¿qué le ha sido quitado a usted? Y voy a comenzar con algo lo más importante de todos. Hay gente que posiblemente ha perdido el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Lo que hacíamos cuando venimos a Cristo. Aquel deseo que teníamos de buscarle cada día. Aquel anhelo que teníamos por su casa, por su presencia. Y el problema es que entre más el hombre se sigue alejando del Señor, se va metiendo más en la prisión espiritual. Pero el Señor le advierte y le dice: sal de lo demás, sal de la indiferencia, sal de la pasividad, sal de los complejos que tenías de niño. Porque mientras alguien no venza los complejos que tenía cuando era niño, va a seguir viviendo en lo demás. Hay gente que se acuerda todavía de lo que le pasó a sus 7 años de edad, 8, 10, 15 años, qué sé yo. Pero el Señor le dice: tú puedes salir de lo demás si tú quieres. Eso sí, con mi ayuda. Aún la pobreza que vivimos en nuestra niñez, hay gente que fue traumada con esa pobreza. Hay gente que se recuerda todavía. Gente que hasta comía tierra, no tenía que comer, así como lo hoy. Y vivía en una vida destruida. Pero ahora el Señor le dice en su palabra: ya no quiero que vivas ahí. En el hogar espiritual, emocional, físico, psicológico, ya has estado viviendo. ¿Y qué dice la palabra? David le dijo a Mefiboset: vas a comer de mi mesa. ¿A quién no le gustaría eso en el mundo? Después de no tener nada que comer espiritualmente allá afuera, el Señor le dice: ven, vas a comer de mi mesa. Vas a comer de lo que yo como. Vas a beber de lo que yo bebo. Lo que antes no tenía, te va a ser devuelto. La salud que antes no tenía, te va a ser devuelto. La paz que antes no tenía, te va a ser devuelta. La familia que antes perdiste, te va a ser devuelta. El gozo que antes no tenía, te va a ser devuelto. ¿Pero cuándo? Cuando el hombre sale de lo demás. Y dice la palabra, recuérdese, cuando Adán le falló al Señor en el huerto del Edén con Eva, ya vamos a terminar. Cuando Adán le falló con Eva en el huerto del Edén, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron? Esconderse de la presencia del Señor. Eso fue lo que hicieron, esconderse de la presencia del Señor. Y el Señor le llama y dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y él dice: estoy aquí, Señor. ¿Y por qué te escondes? Es que tuve miedo, Señor, me dio vergüenza. Lo vistió, pero después de que lo vistió,
lo sacó del huerto del Edén y puso espadas ahí en el huerto para que el hombre y la mujer no pudieran entrar nuevamente. Eso fue la consecuencia del pecado. Pero ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? El Señor no ha cerrado la puerta para que usted y yo entremos a Él. Él no nos saca como sacó a Adán y a Eva. Él ahora nos dice: yo envié a alguien a buscarte a la tierra. Así como David envió a alguien a Lodebar a traer a Mefiboset, así también el Señor envió a su Hijo amado a buscarlo a usted y a mí, para que ya no sigamos viviendo en el Lodebar donde antes estábamos viviendo. Y el Señor nos hace esta pregunta por medio de la palabra: ¿qué extrañamos de Lodebar? ¿Qué extrañamos de Lodebar? ¿Quién extraña la pobreza? ¿Quién extraña la miseria? ¿Quién extraña el abuso que le pasó en su niñez? ¿Quién extraña los golpes que alguien le dio en su niñez? Nadie los extraña. Pero cuando alguien se aleja de la cobertura del Señor, se va metiendo poco a poco otra vez a Lodebar. Pero el Señor dice en su palabra: yo envié a mi Hijo unigénito para sacarte de esa tierra árida y seca. Eso es lo que dice la palabra del Señor ahí. Eso sí, es necesario que el hombre acepte el llamado que el Señor le hace. ¿Por qué digo esto? Cuando David envió a esos hombres a traer a Mefiboset, dice la Biblia que aparentemente no creía que el rey lo mandaba a llamar porque era un hombre que estaba sucio. Yo he oído gente que me dice: hermano, antes de yo aceptar a Cristo quiero prepararme primeramente, quiero dejar esto, quiero dejar esto. No, eso no es así. Es como que yo diga: me quiero sanar primero antes de ir al médico por una enfermedad. No, tengo que ir al médico así como estoy enfermo. Igual es con el Señor. Yo no puedo decir: quiero quitarme todo esto primero y quiero cambiar mi corazón yo solo y después venir a Cristo. No, eso no funciona así. Es al revés, lo contrario. Venir al Señor tal como estás, así como fue sacado Mefiboset de Lodebar. Y se presentó Mefiboset delante de David y le dijo: pero ¿quién es este perro muerto? Dijo Mefiboset, para que tú hagas misericordia de él. Él mismo se dijo perro muerto. Se creía indigno de recibir misericordia de David como rey. Cuando nosotros venimos a Cristo también, así veníamos como Mefiboset. Nos habíamos alejado de la cobertura de Él, pero por su misericordia Él nos volvió a rescatar. Y no simplemente nos llevó a comer en la casa de un hombre aquí en la tierra, sino a tener una comunión con Él a través del sacrificio de Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Mefiboset comió de la mesa del rey. Y el Señor te dice esta palabra hoy. He aquí, está en Apocalipsis 3:20. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él también cenará conmigo. Cuando tocaron la puerta donde vivía Mefiboset en Lodebar, Mefiboset sale y dice: ¿quiénes son? Somos siervos del rey, servidores del rey. Venimos porque el rey te manda a llamar. Mefiboset, me imagino que dijo: yo, así como estoy, el rey me manda a llamar así como estoy. Y los siervos, me imagino que le dijeron: sí, tú eres
el hijo de Jonatán. Tu abuelo se llamaba Saúl y tú eres el que el rey David manda a llamar. Y llega aquel hombre sucio y David le dice: Mefiboset. Y Mefiboset le dice: he aquí tu siervo. He aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. Si alguno, oiga bien esta palabra, hermano, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo, dice el Señor, entraré a él, cenaré con él, y él, dice la Biblia, cenará también conmigo. La invitación que Dios le hace al hombre no es para fusilarlo ni para condenarlo, no. Es para salvarlo. Es para sacarlo de lo debajo. No, pero es que Dios me va a matar si yo delante de Él me va a condenar. No. ¿Sabes por qué no lo hace? Jonatán tenía un pacto con David. Jesucristo también nos ha dado un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, óyelo bien, es a través de su propia sangre. Por su muerte, ahí fueron perdonados los pecados. Por su resurrección, fuimos nosotros justificados. Hay un nuevo pacto hecho en su sangre. El viejo pacto, dice la Biblia, como la misma Biblia dice, que la letra mata. Cuando habla de la letra, habla de la ley. La ley mata, pero el Espíritu vivifica. Eso es lo lindo del Señor. Mefiboset merecía la muerte. Hubo un tiempo, punto final, hubo un tiempo donde David tuvo 3 años aproximadamente de un hambre de su reino. Y David le preguntó al Señor: Señor, ¿por qué tengo esta hambre? ¿Por qué estoy tan así, tan mal en mi reino? Y el Señor le dice: es por Saúl. ¿Y por qué por Saúl? ¿Qué había pasado? Saúl había matado a los Gabaonitas, así se llamaban, los Gabaonitas. Los Gabaonitas habían engañado a Josué cuando llegaron con ropa vieja y le dijeron que venían desde lejos. Y Josué los tomó ahí como su pueblo. Y después se descubrió que era mentira, pero como había jurado Josué, en este caso con ellos, ya no los podía matar. Y los dejaron como leñadores y para que trabajara en el reino, bajo juramento. Y en este caso Saúl violó el pacto que Dios había hecho, en este caso a través de Josué, con los Gabaonitas, y los mató. Y por haber Saúl quebrantado ese pacto, mire qué tremendo es, por haber quebrantado ese pacto Saúl, David estaba siendo afectado en su reino. Y le dicen los Gabaonitas a David: no queremos oro, no queremos plata de su reino, ni que ningún hijo de Israel muera. Pero le dijo: que se nos den 7 hijos de Saúl, de la descendencia de Saúl, y van a morir. Y entre ellos estaba Mefiboset. ¿Y qué dice la palabra? Que David también se recordó que había un pacto para guardar y para salvar a Mefiboset de la muerte, por el pacto que había antes, previamente, con Jonatán. Los otros hermanos, en este caso los otros familiares de Saúl, murieron ahorcados por los Gabaonitas. Pero Mefiboset estaba cubierto por el pacto entre David y Jonatán. El Señor te dice una palabra hoy también. Él también nos ha guardado como un pacto que es a través de la sangre de Jesucristo.
Y ese pacto no solamente nos ha entregado y nos está devolviendo todo lo que habíamos perdido, sino que nos dice esta palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, como que dice, no muera, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dios no vino a condenar al hombre, sino para que el hombre sea salvo a través de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos se alegran por esa palabra? El Señor es bueno, su misericordia es para siempre. Y óyelo bien, ponte de pie en esta tarde. Oye bien lo que dice esta palabra. No importa en los lugares donde tú te encuentres. No importa en los lugares donde tú te encuentres. Si de ahí tú clamas al Señor, Dios te va a sacar. Y vuelvo a repetir lo que antes dije al principio. Hay gente que lo mandaron a los lugares, como mandaron en este caso a Mefiboset siendo un niño. Alguien se despidió cuando iba corriendo esa nodriza y lo botó. O hay gente que ha llegado a lo de bar por sus propias actitudes, por sus propias decisiones que no fueron las correctas. Pero al Señor no le importa por qué causa tú hayas llegado a lo de bar. Si de ahí tú le clamas al Señor, el Señor te saca de ahí. Hay gente que ha luchado con vicios. Hay gente que ha luchado con la mente, pensamientos que lo han mantenido cautivos allí en lo de bar. Hay gente que ha estado luchando con cosas de su niñez y que no ha podido superar. El Señor te dice por medio de la palabra: si hoy oyeres su voz, no te pongas duro, sino clama a Él, Él te va a ayudar. Cierra tus ojos un momento ahí. Quiero orar contigo. Cierra tus ojos un momento. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta tarde, oh soberano Dios, porque tu palabra dice, Señor, que aunque nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El autor y el consumador de nuestra salvación, Jesús de Nazaret, el que un día descendió de los cielos a la tierra, el que un día nos extendió su mano para sacarnos de esa tierra de maldición donde un día nos encontrábamos, y nos ha traído a una tierra de salvación, a una tierra de bendición. Nos ha sacado de la enfermedad, nos ha sacado de la miseria, nos ha sacado del estancamiento en cualquier área de nuestras vidas. Así también tu palabra dice, Señor, que no importa donde el hombre se encuentre, si de ahí clama al Señor, dice la palabra, de ahí el Señor lo saca. Y yo le hablo en esta tarde a toda aquella vida que se encuentra sumergida en aquel lugar, aquella vida que se encuentra ahí sumergida en ese pozo de la desesperación. El Señor te dice hoy: escucha el mensaje y sal de lo demás. Si es necesario perdonar para salir de ese lo demás, perdona para salir de ese lo demás. Si es necesario decirle, Señor, necesito de ti, Señor, he estado creyendo, Señor, que he estado haciendo lo correcto, pero más sin embargo me doy cuenta que estoy en lo demás. Hazlo y dile, Señor, aquí estoy. Señor es bueno. Señor te ama. Él no te quiere juzgar. Él simplemente te dice: escucha el mensaje y ven a comer a la mesa con el Rey. Para terminar, el Señor te hace una invitación hoy. Si tú has estado fuera de su cobertura, Él te dice hoy: no tengas miedo, ven a Jesús.
Venga Jesús. Él te dice hoy, venga Jesús. Sus brazos siguen extendidos para recibirte. Él no te va a condenar. Él va a darte retribución. Él te va a salvar de la muerte si tú vienes a Él. Yo hago la invitación en esta tarde. El altar está abierto para todo aquel que venga al Señor, aquel que anhela venir al Señor y salir de ese lugar donde se encuentra. Cantamos un himno